Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con muchísimo gusto, como siempre, te presento un episodio más de la serie Abrir tu cervecería. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que es muy solicitado, dada la importancia que puede significar incluso que haya una sanción administrativa, una multa y hasta inmovilización de producto y consecuencias muy graves para cualquiera que se relacione con la cadena de distribución de cerveza, particularmente, como es nuestro caso, de la cerveza independiente o cerveza artesanal. En el capítulo de hoy, en resumen, vamos a hablar acerca de las normas de etiquetado. Vamos a darle. Pues muy bien, como ya dije, este tema es muy solicitado. Muchas personas quieren saber acerca de esto desde diferentes puntos de vista. Algunos quieren saber si están cumpliendo a cabalidad con la normatividad al respecto. Otros quieren saber cierto tipo de información que no todas las etiquetas dan y quieren saber si hay algo que se puede hacer para que los productores de cerveza incluyan la información que ellos quieren o simplemente es un tema que cada quien manejará conforme sus criterios. De todos estos detalles vamos a estar hablando en el capítulo de hoy, pero tengo que empezar haciendo unas ciertas acotaciones sobre el alcance de la información que les vamos a compartir aquí. En primer lugar, no es un consejo legal. Eh, siempre hacemos la recomendación de que consultes con un especialista. Cuando se tocan temas regulatorios, lo más conveniente es acudir con un especialista del tema que se trate. Obviamente, el etiquetado debe cumplir con ciertas normas, como vamos a ver con todo detalle aquí. Pero en tanto que hay un tema de obligatoriedad, pues es necesario que te acerques a un especialista. Yo no soy un especialista en el tema, por tanto, la información que te doy aquí sí que está basada en la información oficial, pero no debes usarla como información proporcionada de manera formal. Es información para que tú tengas elementos, para que vayas con los canales adecuados a desahogar este tema que es tan importante y que puede traer consecuencias desastrosas para tu cervecería. Entonces, número uno, esto no es una consultoría, esto no es una asesoría y no tiene ninguna implicación legal. Es información que te comparto para guiarte sobre lo que tienes que hacer. Dos, te recomendamos que acudas con un especialista sobre este tema. Los hay y muy buenos, afortunadamente. Entonces, damos una información con solo ese propósito, informarte, no es otra cosa. Y por tanto, pues debemos decirte que no asumimos responsabilidades sobre las decisiones que tomes basado en la información que te compartimos aquí. Por otro lado, es importante saber que las reglas de etiquetado varían de país a país. En el ejemplo que vamos a tocar hoy, vamos a hablar específicamente del caso mexicano, pero algo equivalente, una normatividad equivalente debe existir en cada uno de los países desde donde nos hacen favor de vernos. Ahora, para la referencia, para resaltar la importancia, los detalles con los que sí tenemos que cumplir, pues me estoy basando en la información que tenemos disponibles y que es de observancia obligatoria en México. ¿De qué estamos hablando con esta normatividad que aplica en México? Específicamente, en México manejamos un conjunto de normas que se llaman normas oficiales mexicanas. Norma oficial mexicana, nos referimos a ella como NOM y luego un número, un código. Depende quién es el organismo de gobierno que se encarga de regular la materia. Entonces ahí vamos a tener de diferentes secretarías, que es como está organizado el gobierno en México, esta parte del gobierno en México. En otros casos será un ministerio, etcétera. En nuestro caso en México, pues es una secretaría. Y hablando específicamente de las normas de etiquetado, en México tenemos que cumplir con la NOM,
con la norma oficial mexicana, la NOM 142 SSA1 diagonal SCF1-2014. Obviamente no te tienes que aprender este número de memoria. Afortunadamente solo tenemos esta norma que especifica lo que debemos cumplir en términos de etiquetado, específicamente en nuestras cervezas. Esta norma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, que es el órgano de comunicación oficial que se usa en México. En tu caso usarás tu Gaceta o como le llaman en tu país. En el caso mexicano es el Diario Oficial de la Federación, que con fecha 23 de marzo del 2015 publicó esta norma, la NOM 142, y la norma se hace vigente a partir del 21 de julio de ese mismo año, del 2015. Ahora bien, en esta norma se dan todas las disposiciones y especificaciones de etiquetado sanitario y comercial, que deben cumplir las bebidas alcohólicas, todas las bebidas alcohólicas. Obviamente hay un apartado que trata puntualmente de la cerveza y solo me voy a referir a él, pero pues en México tenemos una serie de bebidas alcohólicas de diferentes características que deben cumplir con ciertas normas de etiquetados, cada una de ellas. Ahora solo vamos a hablar de cerveza porque ese es el tema central de nuestras conversaciones. Entonces, esta norma, la NOM 142, da las disposiciones y las especificaciones para las etiquetas de bebidas alcohólicas que se comercialicen en territorio nacional. ¿Y por qué hago énfasis es que se comercialicen en territorio nacional? Porque si tú tienes pensado exportar tus productos a otros mercados, tendrás que cumplir con la normatividad de esos países. La etiqueta que tú diseñes para México puede y en la práctica no cumple con las normas de, por ejemplo, los mercados más atractivos para las cervecerías mexicanas, como pueden ser Estados Unidos y Canadá. Es un organismo distinto, con normas distintas, con requisitos distintos que deberás cumplir si quieres llevar tu cerveza a esos mercados. Entonces, hablaremos de la norma de etiquetado de bebidas alcohólicas para bebidas que se comercialicen en territorio nacional y es la NOM 142 publicada, como ya se dijo, en marzo del 2015 y vigente desde el 21 de julio de ese año. ¿Qué tenemos que resaltar de esa norma? En primer lugar, como ya lo dije, que cubre tanto la parte sanitaria como la parte comercial. A veces se nos olvida que una etiqueta debe dar información no solo comercial, no solo el nombre, no solo un diseño bonito, atractivo, letras llamativas, mostrar la creatividad ahí del creador del arte, etcétera. No solo es eso. También hay que dar información sanitaria, en tanto que la cerveza es un producto destinado al consumo humano, dado que lo ingerimos. Entonces hay una parte sanitaria que tenemos que cumplir y que es muy importante, porque el consumo de bebidas alcohólicas conlleva riesgos para la salud. Ya dije también que esta NOM 142 aplica para cerveza y para otras bebidas alcohólicas, pero que aquí solamente nos vamos a estar refiriendo a cerveza. Ahora bien, vamos a hacer dos bloques de disposiciones. Uno, las disposiciones generales que son obligatorias, que todas las etiquetas deben de tener. Primero voy a hablar de ese tema. Luego vamos a hablar de la información sanitaria que tenemos que poner de manera obligada. Entonces vamos a dividir en dos partes este capítulo. Entonces, cuando hablamos de las disposiciones obligatorias, pero las generales, estamos diciendo que tenemos que etiquetar por unidad, es decir, cada botella, cada lata o cada barril. Siempre soy específico aquí, aunque parezca que soy hasta redundante si se quiere. Pues ya sé que entiendes lo que quiere decir unidad, pero digo botella, barril, lata, porque muchas veces se nos olvida que también tenemos que etiquetar los barriles. De hecho, son más las cervecerías que no ponen etiquetas en sus barriles que las que sí lo hacen. Y eso puede traer un problema administrativo serio. Esa cerveza se puede inmovilizar, es decir, se puede retirar para su venta. Si el barril que tú llevas
a un bar, a un centro de consumo en general, bar, restaurante, tap room, llámale como quieras, no tiene la información de etiquetado que nos especifican en la NOM 142, en el caso mexicano, quiero insistir, se puede inmovilizar el producto, lo retiran y entonces eso significa un problema para ti y por supuesto para el establecimiento. Entonces no quieres eso. No te olvides de que también tienes que poner el etiquetado y que el etiquetado cumpla con la norma también en los barriles. Todo el mundo lo hace con botellas y con latas, pero hay que hacerlo también con barriles. Bueno, creo que he sido bastante exhaustivo con este tema. Entonces, tenemos que etiquetar por unidad. No se vale que unas cervezas sí y otras no. Todas las cervezas tienen que tener. También por envases múltiples o colectivos. Por ejemplo, cuando tú vendes un paquete, una canastilla, digamos, de cerveza, un six o un 4 o un 8, cualquier formato que quieras. Bueno, esas carry-ons, esas canastillas, el six pack, vamos a decir, así lo conocemos todos sabemos qué es. También tienen que estar etiquetado. No basta que tu botella o tu lata tenga la etiqueta, sino que si tú vendes por canastilla, entonces tu unidad ya no es la botella ni la lata, tu unidad es la canastilla y también tienes que poner etiquetado ahí. Y el etiquetado ahí debe decir el contenido de ese formato, es decir, contiene 6 botellas de 355 mililitros o según sea el caso, tienes que poner etiqueta tanto en la botella, la pieza, como en esta nueva unidad que es un envase múltiple o colectivo. Puede ser una canastilla, como ya dije, o puede ser un cartón. Tú puedes surtir por cartón y lo digo porque muchos pequeños productores etiquetan sus botellas o sus latas, los meten en un cartón, pero el cartón no dice nada. También tienes que etiquetar el cartón. Es la norma. Estás obligado a cumplirla. Ahora, una cosa bien importante, porque he visto muchos, no sé si llamarlo tendencias de diseño o no sé cómo llamarlo, pero a ver, me pongo un ejemplo. Cuando tú optas o tu diseñador opta, tú aceptas eso, que en lugar de poner una etiqueta en la botella, adherida a la botella o adherida a la lata, por ejemplo, los casos en los que se forra la botella con un papel y se ve súper agradable y hay muchos formatos, muchos tipos de papel, muy bien. Y te adornas con un nudito ahí, con un listoncito, con un cordoncito, lo que quieras. Sí, la botella se ve preciosa y todo eso, pero estás incumpliendo con la norma. La etiqueta debe estar fija hasta el consumo del producto. Si tú entregas botellas, y hay muchos casos así en los que nos ponemos como creativos y envolvemos la botella en una bolsa, en un papel, etcétera, no vale, porque entonces esa información que debe estar contenida en la botella puede ser retirada antes de que el consumidor esté consumiendo el producto. Entonces, es un incumplimiento de la norma. Debe estar fija. Hay otro caso que se presenta mucho, que es cuando le ponen en el cuello de la botella un cordoncito con una etiqueta colgando. Si la, si la, si la etiqueta es desprendible, es un incumplimiento de la norma. Entonces, debe estar fija la etiqueta hasta el consumo. ¿Ok? Entonces, esto es de aplicación obligatoria y independientemente del formato. No deben ser etiquetas que se puedan desprender. Eventualmente se pueden desprender, pero lo que quieres es que no se desprendan antes de que el cliente las consuma. Ahora, es muy importante que tengan caracteres claros, visibles, legibles y en idioma español. Tú puedes nombrar la cerveza con un nombre en otro idioma, el nombre de la cerveza, el nombre del producto, pero la información acerca de lo que contiene ese envase, eso sí que tiene que estar en español, ¿ok? Con caracteres claros, hay un cierto toque de ambigüedad ahí, porque lo que es claro para ti puede no serlo para mí. A mí me cuesta mucho trabajo leer muchas etiquetas, muchas etiquetas. Voy a hablar de ese caso, no es porque me afecte a mí, voy a explicar por qué digo que es importante. Caracteres claros, visibles y legibles. Optamos
en el afán de ser distintos, de hacer una propuesta gráfica que se distinga, de que nuestra cerveza en el anaquel no se vea como el resto de las cervezas, por usar tipografía bien elaborada, bien sofisticada, bien extraña, pero poco legible para mucha gente. No todo el mundo tiene las mismas capacidades visuales. Y hay una cosa que nos afecta a todos parejos, jóvenes y viejitos. No es que, pues tú porque estás viejito ya no lees bien. No es eso. La mayoría de los lugares en donde consumimos cerveza está mal iluminada. Es decir, no que esté mal iluminada, el ambiente de la iluminación es tal que complica la lectura de las etiquetas. Entonces, hay muchas etiquetas de fondo oscuro, con poco contraste en las letras, o sea, letras negras sobre fondos morados oscuros, sobre fondos azul marino, etcétera, que dificulta que se lea en condiciones de poca luz. Y la mayoría de los bares tienen poca luz, particularmente en horas de la tarde noche. No te estás dando cuenta de mucho porque pues ya lo sabemos, de noche todos los gatos son pardos, entonces no se ilumina con mucha claridad. Uno quiere tener luz tenue para crear una cierta atmósfera, lo cual está muy bien, pero eso dificulta que leas la etiqueta. Entonces es importante cumplir con esta normatividad, caracteres claros, visibles y legibles. Y la otra parte de esta afirmación es que deben de estar en idioma español. Ya dije, no me refiero al nombre, me refiero simplemente a la información del contenido de la cerveza. Ahora, la información también debe ser clara, veraz y comprobable. ¿Sí? No puedes dar datos de algo que la gente no pudiera comprobar si no fuera porque tiene un laboratorio o lo que sea. O sea, no debes de dar datos que requieran el uso de un instrumento de laboratorio para poder comprobar que es así. Entonces, información clara, veraz y comprobable. No ser falsa. Bueno, ya sería el colmo que mientas en tu etiqueta, ¿no? Equívoca. Pues si la cerveza dice que son 750 mililitros, pues más vale que sean 750 mililitros. O que induzca al error a quien lo consume. Yo, hablando del mismo tema de etiquetado en bebidas alcohólicas, supe de un caso aquí en Querétaro, que es donde yo estoy basado, de un restaurante de muy lujoso, que fue clausurado porque en su carta decía, una cierta botella decía que era 700 mililitros y en realidad eran 750 mililitros. Y los clausuraron de clausurado, de caput. Y dice uno, bueno, si te estoy diciendo que son 700 y te doy 750, ¿por qué te quejas? No, los clientes estaban felices, pero la autoridad dijo, esta es información falsa e induce al error del consumidor y por tanto, pues hubo un castigo bastante severo, una penalización que llegó a la clausura del lugar. Fíjate de la severidad de los castigos que puedes enfrentar si no cumples. Aunque estés dando de más, aquí no se trata de que quieras engañar al cliente, se trata de que la información es falsa. Esa botella no contenía lo que tú decías en tu carta, ¿ya? En tu carta decías botella de tantos 700, específicamente este caso decía 700 mililitros y la botella decía era de 750. A pesar de que está a favor del consumidor, de todas maneras es un incumplimiento de la ley. Pongo este ejemplo para resaltar la idea, la noción y la importancia de que tienes que cumplir a cabalidad, al pie de las letras, a pie juntilla. Como dice ahí, no interpretes, no es porque yo supongo, me imagino, se entiende, es obvio, no. Como diga la ley, así tiene que ser. ¿Qué es la información también que tenemos que poner? En el caso de cerveza específicamente, la fecha de consumo preferente. Cuando hablamos de bebidas de contenido alcohólico medio o alto, y la cerveza es una categoría que cae aquí, puede un consumo de un contenido alcohólico de medio alto, y que tenga una duración menor o igual a 2 meses. Si tú haces un destilado, pues, que son muy estables microbiológicamente, por múltiples razones, si tú haces un tequila o un whisky, pues no le pones fecha de consumo preferente, no estás obligado y no tiene sentido tampoco.
porque al ser tan estable las características pues prácticamente no se modifican, en algunos casos sí, pero en el caso de la cerveza sí tenemos que poner la fecha de consumo preferente y la fecha, es decir, 4 de abril del 2023, por ejemplo, debe ser precedida por una leyenda que puede ser una de tres y que está específicamente definida en la norma. Tú le puedes poner consumir preferentemente antes del. No te pongas creativo. No le pongas, sería mejor que te la tomes antes. No, 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 eso no sirve. Tienes que poner, uno, consumir preferentemente antes del, y la fecha, cons, punto, pref, punto, antes del, es decir, puedes abreviar el consumir preferentemente por cons, pref. O bien, conspref y la fecha, más cortito. Si no tienes suficiente espacio, perdón, en la etiqueta y eso, pues, háblalo con el diseñador. Entonces, no hay lugar a interpretación. Se describen las tres variables de lo que tú puedes poner para dar la información del consumo preferente. Esto hace que la mayoría de las etiquetas que encuentra uno no cumplan con eso. Uno solo pone la fecha, unos solo ponen consumo preferente. Consumo preferente no está previsto en la ley. Consumir antes de no está previsto en la ley. Y te puedo dar 1000 ejemplos más de las cosas que uno encuentra en el mercado. Lo que se vale, conspref y la fecha, conspref antes del y la fecha, o consumir preferentemente antes del. Solo así cumples con la norma. Después, si se trata de una bebida que tenga una fecha de consumo preferente mayor de 3 meses, eh, entonces ya no especificas el día en la fecha, en el formato de fecha, ¿sí? Simplemente pones consumir preferentemente antes del mes y año. Por ejemplo, si tú tienes una cerveza que estimas que tiene un consumo preferente mayor de 3 meses, entonces simplemente le pones consumir preferentemente antes del 03 del 2023, marzo del 23. No tienes que especificar la fecha. ¿Ya? Entonces, estas cosas son como dice la ley y la tienes que cumplir como dice la ley. ¿Ya? Ahora, es bien importante que este dato del consumo preferente, es decir, la fecha, no puede ser alterada en ningún caso y bajo ninguna circunstancia. Yo he visto muchas etiquetas y entiendo por qué lo hacen, que son etiquetas de esas que uno compra en la papelería, en una tienda de artículos para oficina, y son unos como ovalitos, ¿no? Y ahí le escribes, está bien, la información es exacta, es veraz, no induce al engaño, no induce a la equivocación del consumidor, pero se puede alterar y se puede desprender. Entonces, eso también es un incumplimiento. La fecha no puede ser alterada en ningún caso y bajo ninguna circunstancia. Y hasta aquí es el apartado que dijimos, el primer bloque de dos, en la que nos estamos refiriendo a las disposiciones generales obligatorias. Y esto aplica pues, prácticamente para todos los productos alcohólicos que se comercializan en el mercado mexicano. Ahora, en tanto que la cerveza es para consumo humano, ya lo dijimos, necesitamos proporcionar también en la etiqueta información sanitaria y lo tenemos que hacer de manera obligatoria. En primerísimo lugar, tenemos que poner la leyenda precautoria, leo textual, el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Otra vez, no te pongas creativo. Hay mucho espacio para que le des rienda suelta a tu creatividad. En la etiqueta hay cosas en las que puedes ser creativo y hay cosas que tienes que poner lo que diga la ley. La leyenda, el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Se tiene que poner tal cual, tal como se especifica en la norma. Ahora bien,
En la norma estoy diciendo la NOM 142. Esta información debe estar en la etiqueta. No se vale que le agregues un tag, que le agregues un listoncito por un lado, tiene que estar en la etiqueta. No hay lugar a interpretación, debe estar en la etiqueta. Importantísimo, debe ser contrastante con el fondo. Y lo digo porque muchas veces, ya hablé de este ejemplo, etiquetas negras, porque andamos en la onda de que quiero hacer una cerveza muy dark. Está bien, pues le pongo una etiqueta muy dark y le pongo letras muy dark y nadie las va a poder leer. La leyenda debe ser contrastante con el fondo. Contrastante, todos los diseñadores entienden lo que eso significa. Y importantísimo, debe estar en letras mayúsculas. Muchos no cumplimos aquí. Bueno, yo me incluyo nomás por solidaridad, vamos a decir. La leyenda, el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud, debe estar en mayúsculas. Y la especificación va más allá, la norma va más allá. Nos dice el tipo de letra que debemos usar. Helvética condensada. Oye, pero es que eso rompe con toda la iconografía, con toda la estética de mi arte para la etiqueta. Lo siento, es la norma. El- Si algo podemos hacer los cerveceros es hacer que este país vaya en la dirección de cumplir con la norma. Nosotros podemos influir, porque si no, luego nos estamos quejando que nadie respeta la ley, pero nosotros empezamos por no hacerlo. Entonces, lo siento, tiene que ser helvética condensada, tiene que ser mayúscula, tiene que estar contrastante con el fondo y tiene que ser textual. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Eso tiene que ir en la etiqueta, no se lo pongas en otro lado, no se lo pongas en el cuello, no se lo pongas en el fondo, tiene que ir en la etiqueta. Por otro lado, cuando tú entregas otras unidades que no son una pieza de cerveza, una lata, una botella, cuando tú entregas una canastilla o un cartón, por ejemplo, debes ostentar esta información en la parte superior y en las caras laterales. No es, la pongo arriba o lo pongo en los lados. No, 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 lo tienes que poner en los dos. Si lo quieres poner en el fondo, ponlo. Hay gente que los agarra a las canastillas y les verifica de ver qué dicen por atrás, por abajo, perdón. Ahí ya, si das de más, no importa, pero tienes que ponerla tanto en la parte superior que tú leas y te paras enfrente arriba de la canastilla o el cartón, que no tengas que voltear el cartón para leer la información, no tienes que ponerte de un cierto lado, arriba y en las caras laterales. Y cuando decimos caras laterales, nos estamos refiriendo a todas las caras laterales, para que no tengas que andar moviendo un cartón, cargarlo y dando la vuelta a ver dónde dice la leyenda, ¿no? Ahora bien, la norma, y no voy a hacer, no voy a hablar de todos los casos aquí, porque la norma considera muchas diferentes aforos, capacidades del producto. Por ejemplo, si tú ofreces un envase de entre 0 y 5 mililitros, es tanto. Entre 50.1 y 190 es tanto. Pues hay muchos casos así. Hay mayores de 4.000 mililitros, hay mayores de 4 litros. Pues no hacemos cervezas mayores de 4 litros en botella o en lata. Sí que lo hacemos en barriles. Pero para no ser repetitivo y no ver casos por casos y muchos de los cuales no son aplicables, por ejemplo, yo hasta ahorita no conozco a alguien que esté vendiendo cervezas de menos de 50 mililitros. Sí, sí vendes muestras, pero no las vendes envasadas. En todo caso, si quieres ver ese detalle, consulta la NOM 142. Vamos a poner el ejemplo concreto de dos que sí nos tocan. Las cervezas que van de 190.1 mililitros hasta 500 mililitros, la mayoría de los formatos actuales en el mercado caen ahí. Esa leyenda debe tener un tamaño de letra de 2.5 milímetros de altura. Ya tú puedes hacer el espaciado entre las letras horizontal y todo lo que tú quieras, pero tiene que tener por lo menos 2.5 milímetros de alto cuando se trata de botellas que contienen entre 190.1 y 500 mililitros. Y si es de 500.1 mililitros hasta un litro, debe de ser de 3 mililitros. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una cerveza de 355? Bueno, en ese caso, deberíamos poner letras de 2.5 mililitros, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si la quiero poner más grande?
A lo mejor habrá alguien que le quiera poner más grande, es de todo en la viña del Señor, ya sabemos. Ponla más grande, pero no la puedes poner menos. Lo que dice la norma es, en función del volumen del envase, la altura mínima es la que se especifica. Y para resumir, cervezas de 355 mililitros, las 12 onzas líquidas convencionales que hay, 2.5 milímetros es lo menos. Cervezas más grandes de 500 a un litro y ahí caben las pintas, etcétera, y hasta las caguamas, pues 3 milímetros es lo mínimo. Y como dije, puedes ponerla más grande si quieres. Ahora bien, esto es de observancia obligatorio. Esta es la información que tienes que poner en las etiquetas. Ahora, es bueno de tener información adicional que le ayude al cliente a seleccionar con más elementos la cerveza que quiere comprar y a consumirla con cosas que van adecuadas. En esta categoría caen todo lo que ya decimos sugerencias de servicio. No son obligatorias, pero sí te ayudan mucho. ¿Para qué? Para darle ideas de maridaje al cliente, para darle ideas de la temperatura de servicio ideal, para darle idea de qué tipo de recipiente puede usar para que disfrute más cabalmente las características que tú arduamente pusiste en tu cerveza. ¿No? Puedes recomendar qué tipo de vaso, de tarro, de copa, etcétera. Puedes recomendar un rango de temperatura de servicio, puedes recomendar qué maridaje. No es obligatorio, pero ayuda, es información, digamos, comercial que te ayuda a que la gente escoja una cerveza tuya contra una que no hiciste tú, lo cual te beneficia. También es importante, es importante, pero no es obligatorio, que pongas información sobre el estilo. Fíjate que la norma no dice qué estilo debes de poner. Si tú te fijas, la mayoría de las cervezas comerciales en México no hablan de estilo, no lo necesitan. Su mensaje es otro, su presencia es otro, su fortaleza de mercado es otra. No le tienen que poner, pero para nosotros sí es importante comunicar de qué estilo se trata. La norma no especifica, no te pide que lo pongas, pero claro que te ayuda, porque el puro nombre de tu cerveza no le va a decir a la gente qué estilo es y por tanto eh, no vas a saber. Hay otras subcategorías adentro de la categoría bebidas alcohólicas en la que esto no tiene mucho sentido. En el caso del vino, le ponen vino tinto, vino blanco, vino rosado, vino espumoso tal vez y variantes más o menos, pero no hay mucho que decir. El estilo en cervezas, tú lo sabes, es bien importante. Entonces, yo sí te recomiendo que siempre pongas la información del estilo en las cervezas. Ahora, recomendación también, y no se relaciona con la norma, recomendación es que si tú dices que la cerveza sea de un determinado estilo, asegúrate de que sea, asegúrate de que sea. Si tú dices, milk stout, asegúrate que sea, que la parte de stout se cumple y que la parte de milk también se cumpla. Puse un ejemplo muy sencillo, pero a veces encontramos cervezas que dice cerveza con tunas de la temporada de primavera, del altiplano, quién sabe cuánto, asegúrate que tiene eso. Si tú dices algo en la etiqueta, asegúrate que sea cierto. Ahora estoy hablando de estilo, pero en general, cuando tú haces una referencia a una característica o algún ingrediente, asegúrate de que se note. No te estoy hablando que lo vuelvas un jugo de tuna, no estoy diciendo eso, estoy diciendo, si dices que tiene tuna, sería muy bueno que la gente se dé cuenta cuando la pruebe que tiene tuna. Y esto, insisto, esto no está en la norma, no está reglamentado eso, pero es bueno de tener. Y también te sugerimos en la parte de la información que es bueno de tener, y perdón que insista, no es obligatorio, pero bueno de tener, son las notas de cata. Tú le puedes decir, esta cerveza con notas de tanto, más notas más cuánto, y ahí no te, no te, no, no te hace daño y te puede beneficiar, ¿no? Entonces, normas de aplicación general obligatoria, todas las bebidas alcohólicas tienen que tener eso, tienen que tener un nombre, tienen que tener el consumo preferente, tienen que poner la leyenda, el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud, y eso pues tiene que tener un cierto tipo de letra, un cierto tamaño, etcétera, etcétera. Y luego las cosas que son buenas de tener como sugerencias de servicio.
con qué maridar, qué temperatura servir, qué tipo de vaso, tarro, copa, etcétera, la información sobre el estilo y las notas de cata. Y con eso estamos cumpliendo con la normatividad. Hay una cosa que también es importante que tengas en tu etiqueta y que también en la práctica es obligatorio. Es decir, la realidad se impone, ¿no? Ya lo sabemos. Y tiene que ver con la parte de trazabilidad que vimos justo en el capítulo anterior y que te lo voy a poner aquí aquí no, acá sí, eh, por aquí te voy a poner que veas el capítulo de trazabilidad, donde hablamos acerca de la importancia de cumplir con esta parte y que si bien no es una obligación legal, sí es una obligación de facto que cuando tú quieres comercializar cervezas va a haber muchos clientes que te pidan por lo menos un código de barras. Entonces es importante que el código de barras lo pongas en la etiqueta. No está en la norma, pero es bueno de tener. ¿Ok? De hecho, lo vas a tener que poner si le vendes a ciertas cadenas, por ejemplo, eh, cadenas comerciales o cadenas de restaurantes y de bares, etcétera. Generalmente te van a pedir un código de barras porque de esa manera ellos tienen control sobre sus inventarios. Entonces ayudas poniendo, y te sirve también a ti, desde luego, tú eres el primer beneficiado de poner un código de barras. ¿Ok? Bueno, espero que hayamos cubierto esta parte. En resumen, hay cosas que tienes que cumplir y que de no hacerlo puedes pagar consecuencias muy severas que van desde una sanción administrativa, una multa económica, una inmovilización de producto, pueden hacer que dejes de venderlo, que lo tengas que retirar, incluso te pueden cancelar tu facilidad de producción, tu planta. Esta cosa es seria, como puede verse, entonces preocúpate por esto. Recomendaciones generales, más allá de lo que dicen las normas de etiquetado, recomendaciones generales, empecé este capítulo hablando de eso, la importancia de que te acerques con alguien que sea especialista en el tema. Yo no estoy aquí para recomendar a nadie, eh, en primer lugar, porque probablemente la persona o la empresa que te recomiende pues no está en tu área y no te puede dar el servicio. Entonces es cosa de que te acerques en tu región y eso. Pero si quieres información adicional en este mismo canal, en capítulos previos de la serie La Conversación, ese programa de entrevistas que presentamos todos los jueves, tenemos un capítulo con dos personas que caen en esta categoría de especialistas en el tema. Por un lado, Carlos Burgos, un diseñador extraordinario, que se ha especializado en las etiquetas de la cerveza. Hay otros, pero yo te estoy hablando de él, primero porque pues, es mi amigo, tengo mucho respeto por su trabajo, conozco las cosas que ha hecho y si bien no es una recomendación directa, lo que te estoy recomendando es que veas su entrevista, para que veas cuál es la óptica que tienen ellos, que son especialistas en el diseño de etiquetas. Eh, Carlos Burgos pasó por la conversación, está en el episodio grabado en nuestro canal de YouTube y en la descripción de este video te voy a dar el enlace a ese canal para que veas. No te estoy diciendo contrata a Carlos, sí te estoy diciendo contrata a alguien del nivel de Carlos para que haga tus etiquetas. Si lo contratas a él, qué bueno, si tú tienes otro, también qué bueno, pero lo importante aquí es contrata a alguien que le sepa. Carlos es uno de los que realmente le saben. Me atrevo a decir que es el que más le sabe, pero no te estoy diciendo ni siquiera sugiriendo que lo tienes que hacer con él. Dos, también tuvimos aquí a un asesor en normatividad sanitaria que viene del mundo de la autoridad regulatoria y que ahora está dando servicios de asesoría, de consultoría profesional sobre estos temas. También fue invitado a la conversación y también te voy a dejar, ahora sí, aquí el link eh, para que veas su programa aquí. Lo puedes encontrar también. No, otra vez, es un especialista en el tema de regulación sanitaria. No estoy diciendo que lo tienes que hacer con él, pero sí, insisto, búscate a alguien como él que le,
que le, que le sepa. Eh, en este caso, te dejo también en la descripción el link al programa que hicimos con David Romero, que es la persona de la que te estoy hablando. No es una recomendación, no agarro compromisos si los contratas y las cosas no funcionan. Yo confío ciegamente en que van a funcionar porque conozco a ambos, sé de su trabajo, sé de lo que han hecho, no de lo que han dicho que hacen, sino sé de lo que han hecho y por tanto, pues te estoy recomendando que vayas y visites sus programas para que tomes ideas y veas más o menos cómo podrías proceder en este camino de cumplir con la normatividad acerca de etiquetado en tus cervezas. Muy importante. Ahora, solamente para cerrar, esto no es, esto no es un consejo legal en modo alguno. Simplemente te comparto la información, resalto los puntos que considero de particular importancia para que tengas cuidado, para que no te metas en problemas simplemente porque no pusiste la letra del tamaño correcto, que es una cosa insignificante. Pon la letra del tamaño que te piden. ¿Qué nos cuesta? Bueno, lo que pasa es que muchas veces no lo hacemos porque no le damos importancia a la norma o porque desconocemos la norma. Y esas dos cosas se curan muy fácil. Acércate con los que le saben, con los que ya hacen etiquetas, con los que saben de, de normatividad sanitaria. En el capítulo de David Romero, el que estoy diciendo consultor, le dedicamos una buena parte del bloque a hablar acerca de las sanciones y te dan escalofríos, para no decir, eh, oh, creo que estás leyendo mi mente. Te da escalofríos de saber lo que te puede pasar si no cumples con la norma. Y bueno, lo dejamos aquí, porque ya sabes que me puedo seguir y empiezo a desvariar, a dispersarme, a hablar de las cosas que tanto me gustan, pero pues quiero respetar tu tiempo y quiero agradecerte tu atención. Recuerda, cada jueves estrenamos capítulos de estos y los estamos intercalando entre capítulos de la serie Abrir tu cervecería, que ya vamos a ir migrando un poquito hacia otros temas más allá de los que hemos cubierto. Particularmente nos hemos enfocado en el equipamiento de las cervecerías. Todavía hay dos o tres, todavía hay tres capítulos fuertes sobre el equipamiento de la cervecería que debes considerar porque implican unas inversiones más o menos impactantes sobre tu proyecto y luego ya vamos a estar tocando otros temas que son administrativos, legales, etcétera. Pero no quería dejar más tiempo este tema que nos ocupó hoy, porque pues muchos quieren saber acerca de esto. Cumplir con la normatividad te quita problemas, pero ayudas a tener más clientes y a tener más clientes satisfechos, porque les das la información relevante que ellos quieren saber. Bueno, una vez más, muchas gracias y no está de más que insista que si consideras que estos contenidos te resultan informativos, útiles, etcétera, pues que te suscribas a nuestro canal, que compartas, que des like y que hagas tus comentarios y sobre todo tus sugerencias de qué temas quieres que tratemos para resolverte temas específicos, problemas específicos que ya estás encarando en tu proyecto cervecero o también para ayudar a los demás cerveceros que están adentrándose en esto, que están afrontando un proyecto que puede ser su forma de vida por el resto de sus días. Entonces, las decisiones que se toman en la etapa de planeación, de modelación de los proyectos es muy importante y ese es uno de los objetivos que tenemos en este canal, dar información que ayude a que el camino se recorra con mucha más suavidad. Si conoces a alguien, dile que venga al canal para que se informe, para que agarre ideas o para que las deseche. Las cosas que tenemos aquí no las tienes que hacer, pero deséchalas después de verlas. Entonces, muchas gracias una vez más. Lo dejo ahí porque no tengo otra forma de agradecerte, pero sí te digo muchas gracias y te espero en otro capítulo en el próximo jueves, que estrenamos a las 7 de la tarde, tiempo del Centro de México, y te agradeceremos todos tus comentarios, toda tu retroalimentación para mejorar. Retroalimentación para mejorar. Todo lo que sea retroalimentación que no es para mejorar, no te digo qué hacemos con ella. Bueno, muchas gracias, ya me voy.